sobre las 40 horas y vamos a ver distintas visiones sobre esta importante política pública, una política pública que ha sido largamente estudiada y también es un anhelo de los trabajadores, de muchas personas que estudiamos el tema también de políticas sociales. Y para mí es un honor presentar a Giorgio Boccardo, subsecretario del Trabajo, también es, con muchos de nosotros académicos y doctor en ciencias sociales, presentar también a nuestro Juan Bravo, director de OSEC, a Lorena Matamala, presidenta del sindicato Interempresa de Gasco, y a Pablo Bovich, gerente legal de la CLC. Cada uno va a presentar alrededor de 15 minutos una breve exposición y después vamos a abrir el tema. Vamos a dejarle a todos ustedes para que hagan preguntas. Le doy nuevamente el agradecimiento de nuestro invitado con un gran aplauso. Y ahora dejo con ustedes al subsecretario Boccardo. Bien, muy buenos días a todas, a todos, decano, a Juana, Pablo, Lorena, a todos los académicos, académicas de la universidad y por supuesto a todos los estudiantes que están hoy aquí presentes en una propuesta, en un proyecto de ley que ya tiene bastantes años, que descansa en distintos principios que me gustaría comentárselos para después contarles un poco más en detalle quizás algunos elementos de la propuesta. Esta es una reforma que tiene altos aspectos técnicos, pero probablemente aquí nos interesa primero discutir algunos principios y también dar cuenta de lo que implica discutir sobre jornada laboral. Bueno, primero que todo, una propuesta de reforma de reducción de jornada laboral se anida en aspectos vinculados al bienestar. Cuando hablamos de reducción de jornada laboral estamos hablando de calidad de vida, de tiempo de descanso, de poder también tener menos accidentes laborales, tener mayor concentración en el trabajo, pero sobre todo tener más tiempo. Tiempo para disfrutar con la familia, tiempo para disfrutar con los hijos, con las hijas, pero también tener tiempo para hacer cosas distintas a estar en una jornada, por ejemplo, de lunes a viernes. También, como se sabe, muchas de las jornadas prolongadas, a veces jornadas de 48 horas semanales o mayores, generan muchas veces accidentes en el trabajo, muchas veces generan cansancio, problemas de salud mental, como lo saben, durante estos últimos años en pandemia los hemos vivido en distintos ámbitos de la vida laboral, pero también estudiantil. Y nuestro proyecto, que además es un proyecto que tiene una historia, que no partió con este gobierno, con el gobierno del presidente Boric, sino que se ancla en un principio, que es el principio de trabajo decente, que lo que busca justamente es asegurar ciertas condiciones mínimas en el trabajo, ciertos derechos laborales, ciertos aspectos vinculados a la salud laboral y sobre todo a la dignidad humana. Y entendiendo que siempre los frutos del crecimiento económico y que en un país tienen que ir de la mano de una redistribución de los ingresos, sobre todo pensando en que la igualdad está en la base de cualquier sociedad que se mantiene cohesionada y que de cierta manera valora los principios de seguridad y también de bienestar. En ese contexto, además, hay que señalar que la jornada laboral no es una demanda de hoy. Desde principios del siglo XX, quizás finales del siglo XIX, tener una jornada de 8 horas ha sido un anhelo de los trabajadores y trabajadoras en los distintos países del mundo. De ahí que siempre se haya hablado de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de tiempo compartido. Y además existen una serie de normativas y principios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que justamente es una organización cuyo primer principio, cuyo primer convenio es justamente la jornada laboral de 8 horas. Hay que recordar que esto surge justamente en la Europa de la posguerra, en un momento de crisis social importante, y por lo tanto la Organización Internacional del Trabajo y esta jornada laboral más agotada tenía que ver no solamente con un derecho laboral, sino que también estaba en la base de reconstruir el contrato social, que en ese momento en el mundo se había roto. Entonces, de cierta manera, también este tipo de reformas van en línea con poder ir restableciendo los contratos sociales que también sabemos como país se encuentran hoy día fuertemente tensionados.
En eso además es señalar que existen una serie de convenios, el convenio 47 que ratifica la norma de 40 horas semanales, además de ir adoptando este tipo de medidas de reducción de jornada de manera progresiva. Es decir, este es un proyecto que se ancla también en ciertos principios, ciertos elementos bases que van en la línea de otros países del mundo, entendiendo además que en un país como Chile todavía tenemos una jornada laboral prolongada y donde además se sabe en relación a los países de la OECD donde no necesariamente eso está vinculado con productividad. De hecho, Chile es uno de los países que dentro de la OCDE tiene la productividad más baja con jornadas laborales bastante prolongadas. Entonces, ¿qué es lo que nos señalan los países? En el mundo la jornada laboral ya viene reduciéndose. Este no es un fenómeno chileno, es un fenómeno global. Y además que ha ido en la línea también con el crecimiento de los distintos países en términos del Producto Interno Bruto. En ese contexto, solamente señalar que nuestra jornada laboral todavía está lejos de llegar a los países de la OCDE. O sea, la jornada que hoy día tenemos a nivel anualizado es parecida a la que tenían los países de la OCDE en promedio en 1976. Y hoy día una gran cantidad de países, alrededor del 70% de estos países hoy día cuentan con una jornada laboral de 40 horas o menos. Vamos a señalar obviamente que bajo la reducción de jornada laboral en sí misma tiene que ir acompañada con otro tipo de medidas y de ahí que esta propuesta que estamos haciendo al Parlamento sea una reducción de jornada integral que se basa también en los principios de la gradualidad y por supuesto también medidas que permitan irse adaptando a las distintas realidades productivas. Otorgar más tiempo libre a la ciudadanía significa beneficios tangibles. Puede ser una hora más al día, puede significar irse más temprano a la casa, puede significar, por ejemplo, irse sentado en la micro y no necesariamente tener que ir separado, poder muchas veces levantarse un poquito más tarde o bien ocupar ese tiempo para otro tipo de actividad. De ahí que para nosotros la reducción de jornada está anclada fundamentalmente en un principio que es solidario, que tiene que ver con otorgar dignidad a la población. Hay que recordar que este proyecto no es nuevo, ¿no? Este no es un proyecto que hayamos ingresado nosotros originalmente como gobierno. Se ancla en una moción parlamentaria de la actual ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, que en el año 2017, piensen que ya llevamos bastante tiempo discutiendo sobre reducción de jornada laboral, en donde presentó una moción para reducir la jornada laboral a 40 horas. Y además esto fue significando no solamente una reducción, esta moción, sino que además dio lugar a la organización de una coordinadora de 40 horas, a una bancada laboral de 40 horas. Es decir, nosotros como gobierno recogimos una moción parlamentaria, una demanda ciudadana y la incorporamos en nuestro programa. Sin embargo, como toda moción, nosotros como gobierno la empezamos a revisar, empezamos a establecer un principio de diálogo, como gobierno y como ministerio creemos en otro principio de la OIT que es muy importante, que es el tripartismo. ¿Esto qué significa? Que los acuerdos que buscamos empujar no solamente son las propuestas del gobierno, también son las propuestas que dialogamos con los trabajadores, con los sindicatos y con los empleadores. Y en ese contexto, hicimos dos iniciativas que han empezado a tener sus frutos. La primera fue otorgar un sello de 40 horas. ¿Qué significa esto? Cualquier empresa, cualquier institución que tenga una jornada laboral de 40 horas o menos para el 80% más de sus trabajadores, que no haya vulnerado derechos fundamentales y por lo tanto que cumpla con los principios básicos de la OIT y al mismo tiempo que tenga sus cotizaciones al día, puede adquirirse este sello y es una forma, por un lado, de reconocer el esfuerzo de estas empresas, pero por otro lado también mostrar que en su gran mayoría esto es posible si se toman las medidas adecuadas. Esto nos ha permitido además recoger experiencias, saber cómo se ha hecho y por lo tanto entender que esta es una reforma posible. Y por otro lado establecimos un proceso de diálogo con más de 200 organizaciones de empleadores, de sindicatos, de universidades, de centros de estudio, que fueron a presentar sus distintas propuestas, inquietudes, preocupaciones con la reducción de jornada laboral. Además, contar con distintas asesorías técnicas que nos han permitido ir también desarrollar una propuesta sólida técnicamente, pero al mismo tiempo legítima socialmente. Esto es bien importante porque muchas de las indicaciones que presentamos en el proyecto no son solamente propuestas del gobierno, sino que en muchos casos vinieron respaldadas por distintas organizaciones, lo cual hace justamente que cuando lleguen al Parlamento estas reformas
tengan mayor legitimidad. Principales conclusiones de las mesas técnicas. Creo que encontramos dos grandes acuerdos dentro de esta discusión. El primero, que efectivamente la reducción de la jornada laboral es importante, tiene beneficios tangibles en los trabajadores y trabajadoras, significa mejoras importantes en la calidad de vida, pero al mismo tiempo nos plantearon una preocupación, que eran los tiempos que les permitía a las empresas irse adaptando a estos cambios. Y algo que nos pareció relativamente razonable era colocar el principio de la gradualidad como un eje importante para reducir efectos que la propia literatura y la experiencia comparada señala, que es que cuando estas reformas se hacen de manera muy acelerada, pueden tener efectos en el empleo, pueden tener algunos efectos en los salarios, pueden tener algunos efectos en la productividad. Pero el hecho de dotar de cierta temporalidad, que en el caso de la propuesta del gobierno es de 5 años, va a permitir que las empresas tengan suficiente tiempo para que estas reformas se puedan ir realizando y no generar disrupciones importantes en las empresas. Contenidos del proyecto. En primer lugar, y aquí voy a ir juntándolos uno a uno, reducción de las jornadas reguladas en el Código del Trabajo. Esta es una reforma integral y por lo tanto busca una reducción de la jornada laboral en todas las formas de jornada. Quizá ustedes se imaginan siempre la jornada de trabajo de lunes a viernes, donde uno trabaja 9 horas diarias. Sin embargo, existen muchas jornadas laborales, transportistas, gente de mar, el mundo rural, las trabajadoras de casa particular, en la minería. Hay muchísimos tipos de jornada y por lo tanto esto es un proyecto que busca reducir la jornada laboral a todas las trabajadoras y trabajadores que estén afectos al Código del Trabajo, pero adaptándose a las distintas realidades productivas. Es decir, nuestro principio es que la jornada laboral se reduzca al conjunto de la fuerza de trabajo, pero que lo haga justamente adaptándose. Es muy distinto, por ejemplo, una reducción de jornada en una oficina a un sistema de turno de minería. Por lo tanto, la reforma contempla distintas maneras de alcanzar esta reducción de jornada, entendiendo que haber establecido una única forma rígida podía generar disrupciones en los procesos productivos. En segundo lugar, se establecen medidas especiales, por ejemplo, y aquí voy al sistema de turnos. Los sistemas de turnos, por ejemplo, en minería se trabaja 12 días, después se descansa 12, 14 por 14, 7 por 7. En la salud también, por ejemplo, para mantener los sistemas continuos, se establecen sistemas de turnos. Y ahí lo que propusimos es que en vez de reducir en los sistemas de turnos, lo cual puede ser muy disruptivo económicamente, por ejemplo, en la minería, lo que dijimos, bueno, se vayan acumulando estos minutos diarios que se van a ir reduciendo la jornada y que se establezca un sistema de días compensados. Entonces, se mantiene el sistema de turno, que por ejemplo en la minería dan promedio 42 horas semanales, para que esta reducción se establezca al final. Entonces, estas personas que están en campamentos, que están en sistema de turno, muchas veces reducirle una hora de descanso a estas personas en un campamento no tiene mucho sentido en términos de tiempo de descanso. Es mejor que esto lo puedan cambiar por días compensados que los acumulan, por ejemplo, para vacaciones o otros momentos del año. Y como ahí se señalaba, afecta a sectores como el forestal, la minería, servicios de salud o seguridad privada, que no tienen el clásico sistema de jornada de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. En otros casos, por ejemplo, en el transporte, existe una jornada mensualizada que vamos a reducir de 180 a 160 horas. Sin embargo, ahí vamos a establecer un mecanismo adicional. En Chile, por ejemplo, hoy día existe un déficit importante de conductores, por lo tanto vamos a trabajar con los gremios para ir avanzando en la reducción de jornada. En el caso del transporte se va a realizar al 5º año, pero también enfrentando ese déficit de conductores con medidas que vamos a trabajar a través del CENSE para ir acelerando la formación de conductores en Chile, ya que en caso contrario podemos también afectar los sistemas de logística. Entonces, al mismo tiempo que vamos a reducir la jornada en los distintos tipos de transportistas, vamos a hacerlo con una gradualidad especial que busca justamente hacerse cargo de este déficit de conductores. También vamos a reducir el límite de la jornada ordinaria semanal, manteniendo las 2 horas extra por día. Y en estos casos, en el caso de las trabajadoras de casa particular, hay que señalar lo siguiente: generalmente este grupo siempre se queda fuera de la reforma, las trabajadoras de casa particular. Y donde tenemos 2 escenarios: la trabajadora de casa particular puertas afuera, que va a haber vista reducida su jornada de 45 a 40 horas, pero en el caso de las trabajadoras de casa particular puertas adentro, es muy difícil controlar jornada, porque la propia naturaleza del trabajo de cuidado
hace que muchas veces uno esté en la casa, tenga que suplir ciertas emergencias, y por lo tanto, para reducir la jornada, y esto lo conversamos con las trabajadoras de casa particular, lo que vamos a establecer también es un sistema de más días compensados, es decir, que puedan tener más días a la semana, al mes, que les permitan en este caso tener 2 días adicionales al mes, con el objetivo justamente de alcanzar esta disminución de jornada, pero entendiendo que se tiene que hacer de una manera distinta. Adicionalmente, trabajadores de restaurantes, jornadas especiales de trabajadores agrícolas, jornadas de tripulantes de vuelo y cabina, que también van a ver reducida su jornada, pero a través de mecanismos alternativos. En el caso de los trabajadores de restaurantes, estamos también trabajando una medida específica con el sector de turismo, para que también la jornada laboral se adapte mejor a estos ciclos que tiene el turismo de temporadas altas y temporadas bajas. En el caso de los trabajadores agrícolas, ahí estamos haciendo un ajuste de jornada mensualizada, aunque hay que decir que en el caso de los trabajadores agrícolas hay un componente importante de informalidad que muchas veces hace que estas jornadas no sean muy afectas. Y en el caso de tripulantes de vuelo, un símil a los trabajadores, a los conductores. Asimismo, se consideró la necesidad de ir ajustando redistribuciones de los domingos. Estos son temas de alguna manera técnicos, pero también es para mostrar un poco cómo hemos ido estableciendo los procesos de diálogo con los sectores. En el caso del sector turismo, nos plantearon específicamente que ellos tienen muchas veces dificultades para concentrar jornadas en las temporadas altas, en los veranos, por ejemplo, versus las temporadas bajas, donde la jornada es mucho menos intensa. Entonces, de ahí que establecimos algunos ajustes en el Código del Trabajo que permitan justamente que el sector turismo, que además es un sector que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia, permita que la jornada al mismo tiempo garantice trabajo decente, tiempos de descanso, pero también formas de adaptarse más características de su sector. Y bueno, vamos a ir un poquito más adelante, particularmente también la jornada parcial. Nuestra propuesta es que se ajuste a 27 horas, que es proporcional a 2/3 de la jornada de trabajo completa. Y por lo tanto, a partir de eso, y con esto termino el primer punto, que es más expresivo, buscar esta forma, como les decía, de alcanzar la reducción de jornada al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Un segundo elemento que incorporamos, y quizás este es el más novedoso en relación a la reducción de jornada laboral, es que planteamos el siguiente principio, la siguiente discusión. No vaya a ser cosa que cuando reducimos la jornada de trabajo de 5 horas a la semana, esto signifique 5 horas de descanso para los hombres, y que en el caso de las mujeres esta reducción de jornada signifique 5 horas que le dedican mayormente al trabajo de cuidados. Y por lo tanto, cuando uno discute sobre reducción de jornada, tiene la oportunidad también de redistribuir los tiempos de cuidado. Y en ese contexto nosotros establecimos 3 propuestas que creemos que pueden ir avanzando y ir mejorando la conciliación trabajo y familia. El primero, establecer bandas diferenciadas de ingresos, obviamente para las empresas que sus funciones lo permitan, y que, por ejemplo, se pueda ajustar mejor la hora de ingreso o la hora de salida de los papás o las mamás por las horas donde van a dejar a los hijos al colegio. Reducir estas brechas muchas veces en una ciudad, no solamente como Santiago, en las principales capitales del país, puede ayudar también a ir mejorando la factibilidad de conciliar tiempo de trabajo con tiempo de familia. Al mismo tiempo, incorporamos también esquemas de días compensados, es decir, que se puedan acumular algunas horas extras a la semana, al mes, y estos se pueden intercambiar por días compensados. Esto también va a facilitar, por ejemplo, poder acompañar a los hijos al médico o poder hacer otro tipo de actividades que a veces en una jornada tan rígida no es posible de establecer. Y adicionalmente vamos a incorporar también pactos para que las propias organizaciones sindicales puedan negociar ciertas condiciones de conciliación trabajo-familia. Es decir, tanto a nivel individual, padres o madres van a tener estas bandas diferenciadas de acceso, van a poder cambiar horas extras por días de descanso compensados, y también las propias organizaciones sindicales van a poder pactar aspectos que les permitan ajustar conciliación trabajo-familia. Creemos que con estas medidas se puede ir avanzando en mayor conciliación y también haciendo más equilibrada la cancha entre hombres y mujeres que acceden al mercado laboral, porque si bien este es un derecho que coloca la corresponsabilidad como principio, por eso es un derecho que se le entrega a padres y madres, de todas maneras hay que considerar que en la gran mayoría de los casos son las madres que se encargan todavía, por razones culturales, del cuidado de los niños.
Bueno, algunos aspectos adicionales. Vamos a incorporar el concepto de control tecnológico, sobre todo pensando en el teletrabajo. Hoy día la pandemia ha demostrado que muchos trabajos se pueden hacer a distancia. Sin embargo, también hay que reactualizar nuestro código de trabajo para que esas jornadas, esos trabajos de teletrabajo también estén sometidos a una jornada. Quienes vivimos la experiencia del teletrabajo, incluso aquí en las universidades vimos cómo la jornada laboral se nos diluyó un poquito, entonces hay que ver cómo eso también se regula. Y en ese contexto, vamos a ir avanzando un poquito más. Dos aspectos adicionales, y con esto ya voy cerrando. El primero, que tiene que ver con la responsabilidad económica, con el momento país que vivimos, con la situación también que implica una reducción de jornada de 5 horas. En ese contexto, hemos establecido una manera gradual para que, en caso obviamente que se apruebe el proyecto, que es lo que como gobierno esperamos, es que el primer año, una vez que entra en vigencia el proyecto, se reduzca 1 hora la jornada laboral, en el tercer año 2 horas y en el quinto año 2 horas más. Algunos nos han dicho, bueno, vamos a tener que esperar todavía 5 años para alcanzar la jornada laboral de 40 horas. Primero, hay empresas que ya lo están haciendo. Hay instituciones que ya están avanzando tempranamente en 40 horas. Pero también entendemos otras que les va a costar un poco más, sobre todo las pymes. Y por lo tanto, en ese contexto, esta reducción gradual lo que busca es, al mismo tiempo de ir generando mayor bienestar en la población, ir aminorando los efectos que podrían haber en empleo, en salarios o en productividad. Bueno, hay algunas situaciones excepcionales, por ejemplo, en el caso de los transportistas que van a entrar finalmente en el quinto año. Y un elemento final es que vamos a incorporar medidas que vayan fomentando la productividad de las pymes. En estos aspectos hay 3 medidas claves. Primero, vamos a hacer modificaciones al Servicio Nacional de Capacitación para que incorporen a las pymes en sus programas. Pero la medida que creemos que va a tener más impacto es que vamos a facilitar el acceso de las pymes a la franquicia tributaria. Hoy día, prácticamente no más de un 20% de los que ocupan la franquicia tributaria son pymes. Queremos que ese porcentaje aumente significativamente y para eso tenemos que hacer cambios en la ley de CENSE que les permitan justamente acceder a la franquicia tributaria y por lo tanto acceder a más capacitación. Creemos que con estas medidas las pymes van a empezar a tener un acompañamiento especial del gobierno en mejor uso del tiempo, en formas de reorganizar sus procesos productivos. Vamos a hacer planes especiales de acompañamiento al sector del transporte y a partir de eso esperamos ir construyendo un Servicio Nacional de Capacitación que esté mucho más ajustado también a las necesidades del mundo de las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, vamos a crear una unidad especial en el CENSE para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como también en la dirección del trabajo vamos a incorporar una unidad que vaya apoyando justamente a estos sectores, porque una de las cosas que nos dimos cuenta durante este proceso de diálogo es que muchas veces las propias empresas, los propios sindicatos no conocen del todo la ley laboral y las cosas que ya permite hoy día nuestra actual legislación. Bueno, ese es nuestro proyecto, esperamos que este es un proyecto que tenga buena acogida, sabemos que tiene una gran valoración ciudadana, es un proyecto que además ha estado sentado en el diálogo, en la responsabilidad. Actualmente se encuentra en el Senado, en plena tramitación, y esperamos poder mantener este ciclo de diálogo que hemos mantenido como sello en el Ministerio, porque creemos que este es un proyecto necesario, fundamental, para mejorar la calidad de vida de chilenos y chilenas. Muchas gracias. Del subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Calvo. Invitamos al profesor Juan Bravo, quien hará su presentación, para que conozcan a Juan un poquito. De economista, ¿verdad? Especialista en temas laborales, magíster en economía en la Universidad Católica de Chile, con mención en macroeconomía. También se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Hacienda y como investigación senior de CLAPES. Muy bienvenido, Juan. ¿Tienes la cuestión?
Disculpe. Ahí sí. Hola, muy buenos días. Quiero agradecer al subsecretario del Trabajo, Jorge Cardo, a Lorena Matamala, presidenta del Sindicato Interempresa de Casco, a Pablo Bovich, quien es delegado de la CPC, y a todos quienes nos acompañan hoy día en este seminario, donde queremos contrastar visiones sobre una de las reformas clave de la agenda laboral del gobierno, que es la reducción de la jornada ordinaria a 40 horas. Y justamente hoy día aquí tenemos la oportunidad de ver la visión del gobierno, la visión desde el mundo sindical, desde el mundo de la empresa y desde el mundo de la academia. Entonces, me gustaría comenzar primero con algunos antecedentes respecto a lo que significa una reducción de la jornada laboral. Y lo primero que me gustaría mostrarles es que una regularidad empírica que se observa es que a medida que los países se van desarrollando, destinan menos horas al trabajo. Subsecretario Bocardo, yo lo había comentado, aquí lo que ustedes ven es una lámina del trabajo de Buberman y Mintz, donde tenemos países que hoy todos son desarrollados. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos una perspectiva histórica desde 1870 hasta el año 2000. Todos estos países hoy día trabajan alrededor de la mitad de lo que trabajaban el año 1870. Y justamente lo que permite el crecimiento económico cuando los países se van desarrollando es que a medida que vamos satisfaciendo nuestras necesidades, ¿cierto?, más primordiales, eso significa que podemos destinar menos tiempo al trabajo y vamos pudiendo destinar el tiempo a otras actividades no laborales. Y por eso es que justamente el crecimiento es tan importante, ¿cierto?, en términos esta es una manera concreta en cómo se traduce en el bienestar de las personas. Y además los procesos de crecimiento usualmente van acompañados de aumentos de la productividad laboral, que en definitiva nos permiten aumentar nuestros ingresos y pudiendo destinar menos horas al trabajo. Aquí tenemos una comparativa internacional respecto a la distribución de la jornada ordinaria, ¿cierto? Lo que en la ley se plantea como la jornada ordinaria legal, el estándar que considera la sociedad que es el número de horas razonable para una jornada laboral. Y si ustedes se fijan, el caso de Chile, que tiene hoy día 45 horas, es un caso bastante infrecuente en el mundo. Solo el 10,2% de los países tiene una jornada de 45 horas. El esquema mayoritario es el de 40 horas, donde el 40,9% de los países del mundo tiene una jornada ordinaria de 40 horas. Y el segundo esquema mayoritario es el de 48 horas, donde el 35% de los países del mundo tiene este tipo de esquema. Nuestra región, América Latina, suele tener jornadas de 48 horas. Nuestra región es una región donde todavía tenemos jornadas bastante extensas. Ahora ya entrando en concreto a los aspectos técnicos de una reducción de jornada ordinaria, la verdad es que esta es una propuesta que a veces en el fragor del debate, ¿cierto? Algunos lo plantean solo como que tuviera beneficios y otros como que solo tuviera costos. La verdad es que esta es una reforma que tiene beneficios y que tiene costos. Eso es importante siempre ponderarlo en la discusión. Si partimos por los beneficios, y que es la razón, ¿cierto?, por qué un país querría avanzar en una reforma de este tipo, la verdad es que está bastante comprobado los aspectos en bienestar que tiene un avance de este tipo de reforma. La evidencia empírica es muy contundente respecto a que una reducción de la jornada de trabajo puede incrementar la productividad.
¿Y cuál es la razón fundamental? El subsecretario ya lo señaló anteriormente, pero esto permite reducir la fatiga, los errores, ¿cierto? Disminuir los accidentes, disminuir el absentismo, hay menos conflictos entre la vida personal y la vida laboral, y eso, por supuesto, que tiene efectos muy importantes sobre el bienestar de los trabajadores. Uno de los análisis más relevantes en esta materia es el de Banay y Tamagotchi, del año 2014. Ellos toman 19 estudios y lo que concluyen es que largas jornadas laborales definidas como trabajar más de 40 horas semanales se asocian a depresión, ansiedad, a problemas de sueño, a enfermedades cardíacas. Entonces las jornadas extensas se asocian a enfermedades físicas y psicológicas. Y por lo tanto, una reducción de la jornada laboral implica trabajadores más saludables. Y eso, además de tener beneficios positivos sobre la productividad, eso también podría traer aparejado otros beneficios económicos, como lo son una reducción del gasto en salud, ¿ya? Y estos entonces son elementos desde el punto de vista técnico que deben ser incorporados en el análisis, que deben ser en lo posible, ¿cierto?, cuantificados como beneficios de una reducción de la jornada laboral. Sin embargo, esto es bien importante, estos efectos no son lineales. No es lo mismo reducir 5 horas desde, por ejemplo, 48 o 43 horas que de 40 a 35 horas, porque el efecto fatiga es menor, mientras menor es la duración de la jornada. O sea, estos beneficios se van reduciendo mientras más corta es la jornada laboral. Y por eso probablemente cuando en Chile redujimos la jornada de 48 a 45 horas, esos impactos beneficiosos van a ser mayores que los que vamos a tener ahora. No es que ahora no vamos a tener beneficios, los vamos a tener, pero los impactos son cada vez menores mientras más corta es la jornada laboral. Ahora, yendo a los costos que tiene esta medida, en principio, esto podría aumentar el costo salarial por hora en un 12,5% para todos los trabajadores, ¿cierto?, que tienen una jornada de 45 horas y que están sujetos a la limitación de jornada, porque no todos los trabajadores tampoco están sujetos o están controlados, se les controlan los horarios. Pero en los trabajadores que sí aplica la reforma, ¿cierto?, entonces esto en principio podría aumentar el costo en 12,5%, el costo salarial por hora. Pero lo habitual es que haya factores que amortiguan esta alza del costo salarial por hora. Y eso es porque los procesos de reducción de jornada usualmente van acompañados de reorganizaciones del trabajo que realizan las empresas para poder producir más en un menor tiempo. Y eso incrementa la productividad por hora. Hay bastante literatura que documenta estos procesos de reorganización del trabajo que ocurren en la práctica cuando se implementan este tipo de medidas. Y formas concretas, cómo esto se puede materializar en la práctica, es que, por ejemplo, las empresas implementan fórmulas que reducen breaks no autorizados, ¿cierto?, que desalientan la realización de actividades personales en horas de trabajo. Todos estos procedimientos están documentados en la literatura. Y, de hecho, cuando Francia redujo su jornada a 39 a 35 horas, los cálculos oficiales estimaban ganancias en la productividad por hora de un tercio, ¿ya?, producto de estas reorganizaciones del trabajo. O sea, si bien a uno en economía siempre le enseñan que está en el óptimo siempre, y por eso cualquier cosa que se cambie va a generar efectos dañinos, la verdad es que en la práctica es muy probable que las empresas no digan estamos haciendo todo perfecto, no hay nada que se pueda mejorar. Siempre hay cosas que uno puede mejorar, y eso entonces es lo que nos muestra un poco esta evidencia, que en la práctica las empresas hacen reorganizaciones y eso les permite contrarrestar parcialmente el alza del costo salarial. Sin embargo, hay labores en que, por su naturaleza, lo importante es estar disponible, más que cumplir con métricas de producción, ¿cierto? Y ahí tenemos el caso de todas las labores que tienen que ver con atención al público, ¿cierto?, como los restaurantes, choferes, servicios de vigilancia,
Ahí no se cuantifica por metas de producción. En todos los trabajos donde hay métricas de producción es más fácil implementar esta reducción de jornada porque hay metas cuantificables. Si uno cumplió las metas, bueno, puede trabajar menos horas. Pero hay trabajos donde lo importante es estar disponible una determinada cantidad de horas y entonces en esos casos es muy difícil hacer organizaciones que puedan contrarrestar el incremento del costo laboral. O sea, aquí en definitiva hay heterogeneidad, los trabajos son muy distintos, la naturaleza de los trabajos a través de diferentes sectores, entonces hay sectores donde esta reforma se va a poder absorber de mejor manera y otros donde va a costar mucho más y va a generar más costos. Y en muchos casos, incluso aunque haya reorganizaciones productivas, ¿cierto? No va a ser posible producir lo mismo en menor tiempo y eso necesariamente va a generar un incremento del costo salarial por hora. Y en Chile todos los estudios que tenemos nos dicen que la elasticidad empleo-salario de la demanda por trabajo es negativa. O sea, un aumento, ¿cierto?, del costo salarial por hora genera un efecto negativo sobre la demanda por empleo y por lo tanto, si es que este aumento del costo salarial por hora no logra ser contrarrestado con mayor productividad por hora, entonces va a haber un impacto negativo en la generación de empleo. Ahora, aquí tenemos el caso de la experiencia chilena de 2015 y lo que nos dice es que si bien no hubo efectos en destrucción de empleo en los asalariados del sector privado en la etapa previa a la implementación, sí hubo un impacto negativo en el nivel de empleo y en los salarios reales luego de que se implementó la reducción de jornada. Y alguien se podría preguntar, bueno, pero ¿cómo puede haber un efecto negativo en los salarios si el proyecto de ley dice que no se puede reducir el salario por esta reducción de jornada? Bueno, en la práctica, ¿cierto? ¿Cómo se da este ajuste salarial en el tiempo? Ocurre porque los reajustes futuros de salarios son menores entre los trabajadores existentes y para los nuevos trabajadores, obviamente las contrataciones ya van a considerar cuando ofrezcan un salario que la jornada va a ser de 40 horas. Y esa es la manera en que en la práctica opera este efecto negativo sobre los salarios. Y justamente como existen estos costos, ¿cierto? Es muy importante las lecciones de la experiencia internacional. O sea, la forma en que se implemente una reforma de este tipo es crucial y hace toda la diferencia. Y tenemos casos de países exitosos que han reducido su jornada laboral sin impacto negativo o que los han reducido al mínimo. ¿Y qué nos dice la experiencia internacional? Primero que la mayoría de los países que han reducido su jornada han agregado medidas de adaptabilidad, ¿ya? Junto con la reducción de jornada. Y la medida central de adaptabilidad que han incorporado estos países es el cambio desde una jornada semanal, semanales, a tener una jornada promedio semanal. Entonces, ese promedio semanal se puede calcular en un mes, ¿cierto?, en un trimestre, o en muchos casos lo que se hace, sobre todo en países desarrollados, es que se establece incluso en base anual, en acuerdo con los sindicatos, eso sí. ¿Y por qué es tan importante la adaptabilidad? Bueno, porque permite abordar de mejor manera esta heterogeneidad que hay entre trabajadores y empleadores y también las peculiaridades de los procesos productivos. Y aquí la evidencia empírica es bien contundente, ¿cierto? Que los mayores grados de adaptabilidad tienen efectos positivos y relevantes en la productividad de los trabajadores. En el fondo, esto es lo que permite ampliar la eficiencia y contrarrestar el impacto, ¿cierto?, de aumento del costo salarial, ¿cierto?, con medidas que nos entregan a la vez mayor productividad. Eso es lo que permite hacer el rebalanceo. Entonces, ¿qué medidas de adaptabilidad, por ejemplo, han sido relevantes en la literatura? Medidas como el teletrabajo, horarios flexibles de inicio y término de la jornada laboral, esquemas de trabajo comprimido, como las jornadas 4x3, etcétera, etcétera, etcétera. Y un caso exitoso es el caso de Portugal. Portugal en el año 96 redujo su jornada laboral de 44 a 40 horas. Y la evidencia empírica lo que nos dice es que esta reducción no generó
impactos negativos en empleo en el agregado. O sea, un caso de reducción exitosa. Y lo que hizo Portugal es que justamente cuando implementó esta reforma, ¿cierto?, la implementó con una medida de adaptabilidad clave, que es que definió su jornada laboral ordinaria en un promedio de 4 meses como referencia. O sea, dijo, vamos a tener 40 horas, pero esas 40 horas van a ser en promedio en un periodo de 4 meses. Eso significa que algunas semanas eventualmente se puede trabajar más de 40 horas y eso se compensa en otras semanas con jornadas de menos de 40 horas. Pero esa es la manera en que se hizo en Portugal y que fue un caso exitoso y por lo tanto un caso claramente a mirar cuando se implementan estas reformas. Y el segundo elemento, por supuesto, es que la mayoría de las rebajas de jornada implementadas en varios países han considerado la gradualidad, porque de esa manera el mundo laboral puede desarrollar estrategias que permitan, ¿cierto?, readecuar la jornada y evitar trastornos abruptos en el proceso productivo. Ahora, ya habiendo analizado, ¿cierto?, estas lecciones, me gustaría hacer un muy breve análisis de las indicaciones al proyecto de ley, ¿cierto?, que está presentando el gobierno. El subsecretario presentó un detalle bastante grande de las medidas, entonces yo me voy a abocar a los puntos que considero más relevantes de la propuesta. En primer lugar, la gradualidad, por supuesto, clave, ¿cierto? Lo acabamos de mencionar en la experiencia internacional. Esta es una de las dos aristas que ha sido clave en los procesos exitosos de implementación de rebaja de jornada. Aquí lo que se pone es un plazo de 5 años, lo que a mi juicio es un plazo prudente, para irse adecuando, ¿cierto?, a este nuevo límite para la jornada ordinaria, y eso le da a los empleadores y a los trabajadores también la oportunidad de generar un proceso de aprendizaje ordenado sobre las consecuencias de la reducción de jornada que tienen diferentes dimensiones. Esto no es solo para los empleadores, para los trabajadores, por ejemplo. También es importante tener un proceso donde se van adaptando, ¿cierto?, a cumplir con ciertas métricas de producción en un menor tiempo. Si eso se hace de un día para otro de manera abrupta, eso puede generar estrés en los trabajadores. De hecho, en pilotos internacionales esto se ha visto, y hay una etapa inicial que cuando los cambios son abruptos, los trabajadores que tratan de cumplir con las mismas métricas en menor tiempo lo pasan mal en un principio porque no es tan fácil. Entonces aquí vamos a tener una rebaja escalonada, que primero baja a 44 horas, luego a 42 horas y finalmente a 40, y eso permite a todos los actores, ¿cierto?, poder ir incorporando esto, esta manera, irse adecuando, y por lo tanto entonces esta es una gradualidad que facilita el diseño e implementación de estrategias de reorganización productiva para poder producir de una manera más eficiente en menor tiempo, y además, que a mi juicio es muy importante, nos va a posibilitar ir evaluando los impactos positivos y negativos en la economía a medida que se va incrementando. O sea, este es un plazo de 5 años donde justamente, por ejemplo, desde la academia vamos a poder ir evaluando lo que está ocurriendo con la economía a medida que se implemente. Por lo tanto, este me parece un aspecto muy, muy valioso de la propuesta. En segundo lugar, en materia de adaptabilidad, la propuesta incluye 2 medidas de adaptabilidad que son muy relevantes, que es la compensación de horas extraordinarias por tiempo libre y los horarios de ingreso y salida diferidos. A mí la verdad es que me sorprendió un poco el día siguiente cuando los anuncios, varios colegas que dijeron que no había medidas de adaptabilidad, y eso es falso. Hay medidas de adaptabilidad que son bien importantes. A mi juicio el problema no está ahí, no es que no haya. A mi juicio el problema es que creo que en la práctica, el ámbito de aplicación va a ser muy agotado por 2 razones. La primera es que se exigen requisitos para acceder al beneficio. Estas medidas de adaptabilidad no son para todos los trabajadores. Y eso a mi juicio es un problema, porque cuando mirábamos la experiencia internacional, en la experiencia internacional, las medidas de adaptabilidad no se aplicaron solo para algunos segmentos de trabajadores, sino que se aplicaron de manera masiva para todos los trabajadores. Y en cuanto al primer tema, a los requisitos, por ejemplo, los horarios de ingreso y salida diferido, que es una de las medidas de adaptabilidad, es para
madres o padres que tengan bajo su cuidado a niñas y niños de hasta 12 años o personas que tengan su cuidado personal. Pero para el resto de los trabajadores solo es opcional en la medida que el empleador así lo active. Y en el caso de la compensación de horas extraordinarias con tiempo libre, solo se permite por motivos de cuidado para madres o padres que tengan bajo su cuidado a niñas y niños de hasta 12 años o a personas que tengan el cuidado de esas niñas y niños, o para organizaciones sindicales a través del pacto para facilitar la conciliación de la vida personal y el trabajo. Entonces ahí tenemos un primer elemento que no es una medida que sea para todos los trabajadores. Y en segundo lugar, creo que también va a ser el ámbito de aplicación va a ser acotado por el tope de días libres. Es demasiado bajo a mi juicio la compensación, donde las horas extraordinarias se compensan con tiempo libre. Apenas se contempla un máximo de 5 días libres al año para los trabajadores, padres o madres de niñas y niños hasta 12 años, ¿cierto? Y solo por motivos de cuidado, además, y en el caso de los acuerdos sindicales, es un poco más, ¿cierto? Son 5 días libres al semestre, pero los topes son muy bajos. Entonces, ahí a mi juicio, si bien es una medida correcta desde el punto de vista técnico, siento que va a ser acotada su aplicación. Y entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas? El Observatorio del Contexto Económico es un centro de estudio propositivo, entonces nos gusta fundamentar cuando algo no nos parece y hacer una propuesta alternativa. Nosotros creemos que las medidas de adaptabilidad incluidas van en la dirección correcta, pero lo que proponemos es otorgar a todos los trabajadores estas medidas sin exclusiones, porque son beneficiosas para todos los trabajadores, no solo para algunos trabajadores, y aumentar significativamente el número de días libres compensatorios. Esta propuesta de compensar horas extraordinarias con tiempo libre es un buen sustituto de pasar de jornada semanal a jornada promedio semanal. Es muy parecida en la práctica, pero para que realmente se asemeje, ¿cierto? Lo que tendríamos que hacer es que esto se aumente de manera extensiva a todos los trabajadores y se aumente el número de días libres compensatorios. Lo que también proponemos es replicar la experiencia internacional, el cambio desde jornada semanal a jornada promedio semanal, tomando como base periodos amplios. Y ahí podemos hacer acuerdos con los sindicatos, ¿cierto? Como dice la experiencia internacional. Yo les comentaba que muchos de estos acuerdos se hacen con acuerdo con los sindicatos, entonces, ¿por qué no incorporar esta propuesta, ¿cierto? Tomar esa lección de experiencia internacional y entonces con acuerdo con los sindicatos, ¿cierto? Poder hacer este cambio de jornada semanal a jornada promedio semanal. Y también creemos que es la oportunidad para incorporar otras medidas de adaptabilidad como la jornada 4x3. Hoy día el Código del Trabajo permite distribuir la jornada en 5 o 6 días, ¿cierto? Pero no en 4, por ejemplo. Y ahora con las 40 horas, la verdad es que esto podría ser perfectamente posible. Y con esto termino. Otros aspectos del proyecto que a mi juicio son muy relevantes es primero que se faculta el CENSE a establecer con cargo al Fondo Nacional de Capacitación proyectos de capacitación destinados a empresas de menor tamaño, ¿cierto? Que cubren aspectos ligados a la organización del tiempo del trabajo, a insertar herramientas tecnológicas y otros elementos que permitan adecuarse con el menor impacto posible a la reducción de jornada. Esto también, a mi juicio, es una manera muy, muy relevante, muy valiosa, que a las empresas de menor tamaño que les cuesta más se incorporen medidas de capacitación para que puedan poder implementar, ¿cierto? Y también, que es muy importante, es la regulación detallada de jornadas especiales que busca un tratamiento equitativo entre los trabajadores. Ahí el subsecretario Bocar mostró varios casos especiales, ¿cierto? Un proyecto que rebaja la jornada laboral no solo debe decir se rebaja la jornada de 45 a 40 horas, sino que realmente esto requiere una regulación muy detallada en muchos aspectos que resolver y a mi juicio estas indicaciones lo hacen de manera muy detallada y de manera equitativa. O sea, aquí se busca extender a todos los trabajadores, ¿cierto?, esta reducción de jornada, que no hayan inequidades en el tratamiento de los trabajadores, que siempre es muy importante.
Y eso se hace detalladamente en las distintas jornadas que hay para trabajadores marítimos, ¿cierto? Choferes, tripulantes, etcétera, etcétera. Y hay un caso especial que es el caso de las trabajadoras de casa particular, puertas adentro. Recientemente la presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular propuso intercambiar los 2 días de permiso al mes que se le está otorgando, ¿cierto?, en la modalidad puertas adentro, por días de vacaciones. Entonces ellas valoran los 2 días al mes, por supuesto, que se les está entregando, pero ellas dicen, nosotros preferimos intercambiar los días de vacaciones. Y la verdad es que cuando uno mira las cifras, la evidencia respalda esta petición. ¿Por qué razón? Porque las trabajadoras de casa particular puertas adentro, primero tenemos casi un 40% que es inmigrante. Y luego tenemos casi un 20% que, si bien tiene nacionalidad chilena, vive en regiones del país que son distintas a las metropolitanas. Pero el trabajo de casa particular puertas adentro se desarrolla fundamentalmente en la región metropolitana. El 76,2% es en hogares de la región metropolitana. Y por lo tanto, efectivamente, la realidad de este segmento parece exigir una alternativa con mayor adaptabilidad. A ella les conviene juntar días para poder viajar, sobre todo cuando viven en el extranjero, ¿cierto? En vez de tener 2 días al mes, porque un viaje es costoso, comprar pasajes de avión para salir. Entonces a ella les conviene acumular más días de vacaciones y ellas tener la decisión de cuándo se toman esos días. Entonces nosotros ahí proponemos aceptar la petición de trabajadoras de casa particular porque es un segmento que requiere mayor adaptabilidad. Entonces, bueno, en definitiva, yo quiero valorar el espíritu de diálogo que ha tenido el gobierno con este proyecto. A mi juicio, incorporó los planteamientos técnicos, lo cual es muy valorable porque a veces los gobiernos dicen vamos a escuchar, pero cuando uno ve el proyecto, escucharon, pero parece que no incorporaron nada. Aquí es claro que estuvo ese esfuerzo de incorporar los planteamientos técnicos, así que es algo que yo realmente valoro mucho al gobierno este proyecto, y creo que es un muy buen inicio, ¿cierto?, con el que estamos empezando la discusión. Nuestro juicio es perfectible, nosotros como notaron tenemos algunos comentarios, pero siento que es un muy buen inicio para esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Quiero dejar con ustedes a la señora Lorena Mazamana, quien es presidenta del Sindicato 3 de Interempresa Gas. Hola, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Lorena Mazamana, soy presidente del Sindicato de Interempresa, una empresa muy antigua en el país, con 166 años en el mercado. Estamos a aniversario del 17 de septiembre. Trabajamos alrededor de 1.000 trabajadores desde Arica hasta Magallanes. Las organizaciones sindicales han estado presentes en nuestra empresa desde principio de 1900, por lo tanto tenemos una vasta experiencia en la que es las negociaciones colectivas con el mundo empresarial, y que lo que buscamos nosotros son las mejores condiciones laborales para los trabajadores, buscando mejores sistemas salariales, mejores horarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, también un dato importante de las organizaciones sindicales, donde hay sindicatos, para que ustedes sepan, de las grandes empresas siempre hay mejores condiciones laborales que en aquellas empresas donde no hay sindicatos. Es un dato que les puede servir en algún minuto. Cuando ustedes busquen el mundo laboral, se la tienen, porque ese es un punto muy importante. Donde hay sindicatos, en las grandes empresas, hay mejores condiciones laborales, donde las grandes
empresa donde no es ahí. Entonces, ahí ustedes cuando entran al mundo laboral lo pueden ver. Bueno, nosotros, se llama... Nosotros, ¿qué es lo que opinamos? Desde el punto de la realidad de los trabajadores hacia el proyecto que presenta el gobierno y desde el punto de vista del empresariado, ¿no es cierto? Nosotros sí estamos de acuerdo con la bajada de los 40 horas, porque en el fondo los trabajadores nosotros creemos y estamos seguros que se va a poder hacer. Pero, ¿cuáles son los beneficios? Que aquí lo han planteado largamente, que son más horas libres, hay una mejor calidad de vida efectivo, uno puede trabajar y estudiar, porque muchos de ustedes no van a poder hacer las dos cosas, que es trabajar, ¿no es cierto? Y en la tarde irse a la universidad, estudiar un vespertino, algo normal, porque eso se va a poder hacer, porque ahora todavía se puede, pero es un trabajo muy agotador. Entonces, con la jornada eso va a venir a apoyar ese punto. Nosotros hicimos algunas preguntas a nuestros compañeros de trabajo, ¿cuáles eran los temores de este proyecto? ¿Cuáles son los temores? Dicen ellos, que lo estamos manejando con la empresa, que existe una sobrecarga laboral dentro de las 40 horas, en términos de productividad, porque hay trabajadores, ¿no es cierto?, que dentro de las 45 horas están haciendo un trabajo puntual y ahora eso se va a bajar a 40 horas. Entonces, los trabajadores dicen, ¿podremos hacer lo que estamos haciendo en 45 horas y lo vamos a tener que hacer en 40 horas? Ese es un punto que estamos en discusión con la empresa todavía en este momento. Entonces, porque esto está asociado al cumplimiento de metas, ¿no es cierto? Metas, estamos hablando de metas de dinero, metas de que existen bonos, cuando ustedes trabajan, se van a ver que existen bonos asociados a su trabajo personal. Entonces, ese es un tema que todavía tenemos que analizar en conjunto con la empresa, ¿no es cierto? Podemos decir que también puede haber una precarización del empleo, porque hay un aumento del trabajo en jornadas parciales, ¿no es cierto? Exceso de automatización, donde nosotros podemos decir también el empresario, para ahorrar costos, ¿no es cierto?, va a querer automatizar procesos. Entonces, donde el trabajador está hoy día, el día de mañana ya no va a estar, porque lo va a hacer un programa, lo va a hacer una máquina. Entonces, esos son los temores que nosotros como organizaciones sindicales estamos haciendo ver, tanto al gobierno, tanto a los empresarios y tanto a nuestro lugar de trabajo, que mantenemos mesas de diálogo constante con ellos para ir mejorando cada día más nuestro trabajo. ¿Cuáles son las dudas y opiniones que nosotros podemos tener? ¿Cuál es la principal duda o temor? Es netamente que acá hay las mujeres, que podría haber poco campo laboral para las mujeres, porque va a haber un encarecimiento en la contratación de las mujeres. Porque resulta que las mujeres hoy en día, las que están en un periodo fértil, ¿no es cierto?, van a tener hijos, hoy en día tienen una hora menos de trabajo. Entonces, si van a tener 40 horas, tendrán 35 horas menos. El empresario va a querer contratar a una mujer que tiene una edad, porque va a ser un costo, porque ese costo de cada una es costo de empresa. La empresa es lo que va a ir a contratar a una mujer que contratar a un hombre. Entonces, ese es un punto que hoy en día, con la paridad de género, las mujeres luchamos para que este punto se avance en alguna manera con las empresas, de lograr mantener que exista mayor mundo o mayores oportunidades para la mujer, para su desarrollo, para el trabajo, para que se pueda insertar, y no que el día de mañana se diga, cuando uno llega un currículo y dice, no, una mujer no, porque es muy cara. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo el gobierno va a implementar ese tema? Es un tema ahí que se lo dejamos al subsecretario para que lo vea, cómo podemos avanzar. Yo creo que es una opinión que nosotros como dirigentes debemos, que a las empresas se les exija una paridad de género, ¿no es cierto?, que diga de 100% hombres, 40% al menos tienen que ser mujeres. De nosotros, que es evidentemente masculino, donde la presencia de la mujer es solamente un 30%. Entonces, ese es un mundo que nosotros como mujeres tenemos que ir avanzando en este minuto, en esta sociedad, en esta era que nos tocó. Entonces, ahí nosotros pedimos o solicitamos una opinión, que a lo menos debe haber paridad en las empresas. No solamente o los altos cargos del gobierno, sino que en el mundo privado, en la empresa, debe haber una paridad. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir? ¿No es cierto? Que las jornadas excepcionales, bueno, nosotros tenemos ahí un ejemplo muy válido, que tenemos una jornada excepcional con los vigilantes que trabajan 4x4, dando un ejemplo de cómo funciona este tema.
que ellos trabajan 4 días y están 4 días libres. Ahora, el tema cómo se va a bajar esa cantidad de horas a ese grupo profesional, a ese grupo puntual de trabajadores de empresa, ¿no es cierto? Entonces, estamos pidiendo, ¿no es cierto?, algún tipo de flexibilidad de negociación especial por el trabajador. Y lo que pasa es que hoy en día un 4x4, el personal de seguridad trabaja, si yo le puedo tocar un domingo, pero el domingo ya lo tienen libre. Entonces, lo que pasa es sumar más bien libres, como la empresa cuál va a ser el punto, qué es lo que va a decir. Entonces, ahí tenemos, no sé, un punto muy puntual, porque 4x4, si te toca trabajar un domingo, te suman un día domingo libre más. Entonces, si tú vas a sumar más días libres todavía, en este minuto ni siquiera alcanzan a tomar lo que es libre que tienen durante este periodo. Hay que sacar, porque más días, creo que no. Entonces también, ¿cómo se va a implementar el artículo 22? ¿Cómo puede impactar negativamente el sistema de flexibilidad que las compañías, porque hay compañías que ya tienen flexibilidad horaria, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros ahí hemos ido un poco avanzando en el tema. El tema de la desconexión también me conté, va a ser muy importante el día cuando ustedes estén a trabajar, ¿no es cierto? Ingresen al mundo laboral y se den cuenta que ustedes entran a trabajar a las 9 y empiezan a llamar a las 8. Y después salen a las 6 y el jefe lo llaman a las 8 de la noche. Y ustedes que decir, no te quiero contestar. Y al otro día están en la empresa. Entonces ese es un punto que existe hoy en día, el tema de la desconexión de 12 horas. Pero ¿será suficiente las 12 horas? Si vamos a bajar, bueno, es un tema de política, un tema que viene siendo como de costumbre de país, que siempre fue lo que llamamos fue la ley, siempre. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros hemos tomado, por ejemplo, en Empresa Casco? Nosotros tenemos acuerdos individuales de flexibilidad laboral, que nosotros ya lo tenemos, que es masivo. Nos ataca solamente a las personas o los trabajadores que tengan menores de 12 años, sino que aquí nosotros nuestra jornada laboral comienza a las 4 de la mañana hasta las 9 y después muta entre las 5:30 y las 6:30, dependiendo a la hora que tú vas a entrar. Hay gente que entra a las 8 y se va a las 5:30, entra a las 9, se va a las 9:30. El tema cultural, porque la primera vez que nosotros tratamos de implementar esto, un año nos demoramos en la actividad entre los compañeros, ¿no? Porque yo decido a ti a las 9 y tú decides, no, que yo entro a las 9, no me estoy citando a las 9. Entonces es un tema cultural que ustedes, como trabajadores el día de mañana, van a tener que aprender a manejar en sus puestos de trabajo este tema de que una persona entra después, otra persona entra tarde, uno se va antes, otro se va después. Pero es un tema que muchas empresas hoy día también lo tienen, que es la flexibilidad de ingreso a la empresa, ya, eso ya existe. No en todos, pero en las grandes empresas, en la mayoría, estamos hablando de mucho más, de oficinas, existe. Eso existe, pero en empresas como el mundo de la minería no, porque hay un horario muy fijo. Ahora, este mundo de la flexibilidad tampoco es para todo el puesto de trabajo. Las planas operativas no se pueden, un cajero no lo podemos decir, tenga flexibilidad horaria, porque imagínense que van a pagar y yo le tengo que decir a usted, no, el cajero llega entre las 9 y las 9:30, no sabemos qué horario va a llegar. Bueno, lamentablemente no se puede. Personal de seguridad tampoco, personal de seguridad tampoco, porque yo entiendo que a las 8 de la mañana y que es un horario de trabajo. Entonces, esas son medidas actuales que están tomando. De las medidas de las 40 horas, nosotros teníamos una gran gama de horario de 45 horas y hasta 41,5 y 42 horas hoy día trabajado. Nosotros en el 2017 o 2014 ya le habíamos solicitado a la empresa bajar la cantidad de horas y bajó de 45 horas con colación fuera del horario laboral y logramos bajar de 45, la misma 45, pero dentro de la hora de colación. Entonces, para nosotros fue una ganancia, porque si nos saldríamos mucho más tarde. Dentro de las 45 horas nosotros ya tenemos la colación, que la colación para que ustedes sepan no es parte de su trabajo, la colación está fuera de su jornada laboral. Entonces, es un punto que ustedes cuando empiecen a trabajar lo vean, dónde le vamos a trabajar, es una cosita que es importante para ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué más? Bueno, tenemos ejemplos de nosotros de hoy en día, cómo nosotros cómo buscamos mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores. Por ejemplo, está relacionado con el área de trabajo, igual importante también, que viene a sacar las 40 horas, que nosotros en empresa logramos que
quedas adulto, entonces tú estás escribiendo un correo y te sale un mensaje que dice que estás fuera de horario de trabajo. Y este correo de día envíalo mañana dentro de su jornada laboral. Y me sale el mensaje. Entonces tú estás escribiendo y dices, lo dejas guardado para mañana, si cualquier cosa, pero eso está prohibido. También respetar el horario de descanso y colación de los trabajadores. Nosotros, ¿cómo lo hemos logrado? No se pueden hacer reuniones entre las 1 y las 3 de la tarde. Está prohibido. Nadie hace reuniones en esa hora porque estamos todos en horario de colación. Puede ser colación de 1 a 2, de 2 a 3. Entonces, este horario no se. Las reuniones tampoco pueden exceder más de 45 minutos, porque si no se dice una reunión de más de 45 minutos, a veces efectivo no están logrando el trabajo, por lo tanto se cortan las 45. Esos son puntos y que créanme que ayudan mucho cuando uno se sienta y se dice, tengo que lograr llegar a una forma, 45 minutos tenga que cortar. Entonces, esos son puntos que nosotros como trabajadores o dentro de las organizaciones sindicales ven para que vean cómo se puede lograr. También el tema del teletrabajo, acotado con el 40 horas, nosotros en este minuto la compañía ya nos informó que vamos a persistir en un trabajo de un 3x2 de forma definida, que significa 3 días de forma presencial y 2 días con modalidad de trabajo, ¿no es cierto? Que cada uno verá y con su jefatura de cómo van a trabajar, porque de forma personal nosotros creemos que la presencialidad es muy importante, porque ustedes con su compañero de trabajo buscan, ¿cómo se llama? Hay alguien a que preguntarle, nosotros le comentábamos, que durante la pandemia nosotros tuvimos un compañero de trabajo que no conocimos jamás. Nunca. Entraron justo en la pandemia y nadie los conoció y al final se terminaron yendo, porque en el fondo yo creo que estaban solos. ¿Quién le aportaba a usted no saber un programa? ¿A quién le preguntaban también en su casa? Vaya a llamar a una persona extraña por ti para que te ayude, que no te conoce. Entonces, la presencialidad siempre debe permanecer en algún grado, porque también sirve para unificar a los trabajadores. Nosotros como miembros de una organización sindical hemos tenido que mutar, ¿no es cierto?, de antiguamente a una presencialidad, ahora no sé, con por Team, hacemos digitales, webinar, hacemos de todo para que el trabajador esté informado de todas las medidas que están tomando la empresa, que se está viendo. Nosotros estamos trabajando con variantes junto con los trabajadores relacionados ahora, como en su puesto de trabajo, en sus diferentes rubros que están trabajando dentro de la empresa, ¿no es cierto? Porque en una organización sindical se pueden sindicalizar todas aquellas personas que no tengan cargo gerente o subgerente. Entonces nosotros somos tan profesionales y tenemos sindicalizados las jefaturas. Entonces, como los jefes también se organizan en todo este tema para ayudarnos con los trabajadores con esta implementación de 40 horas, que lo posible nosotros sí creemos que va a poder hacer efectivamente de la responsabilidad y también cómo lo hacemos con el diálogo, así, juntándonos con la empresa para poder trabajar y llegar a las 40 horas, que el trabajador no se vea afectado en su productividad y levantar aquellos temas donde nosotros estamos viendo o estamos revisando algún tipo de problema, porque esto va a generar también aumento de dotación de las escalas más productivas, porque si algo se podría hacer de 8 a 3 o de 8 a 4 en turno, se va a tener que modificar a 4 turnos. Va a generar un costo para la empresa, que donde la empresa, ahí, bueno, dice un costo más, ahí se queda. Entonces, tenemos que buscar la manera como nosotros llegamos a un diálogo que ya tenemos experiencia, porque nosotros en el año 2005 ya lo pasamos, 48-45, en el 2013 promulgó, nosotros nos tocó entrar trabajando con 48 horas, nos trabajamos a 45 en el año 2005. A 45 horas y ahora vamos a bajar, ya hemos bajado algunas horas así, entonces vamos a una mesa de diálogo a ver si logramos bajar, ¿no es cierto?, hasta como dijo el subsecretario para llegar del tema, si nosotros ya nos pusimos de otra campaña. Yo creo que se va a poder hacer, absolutamente perfectible. Hay costos, pero los costos del empleo que se tienen que asumir, porque no hay mucho más que hacer. Efectivamente, ustedes cuando ingresen a trabajar les va a pasar que van a tener una menor remuneración con las personas que ya están en la compañía, cosa que de forma personal ya me pasó. Cuando empezamos a trabajar en el año 2000, las personas ganaban más que lo que venían ingresando, pero eso se acomoda después a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida laboral, y eso se va acomodando. Por lo tanto, no hay un gran susto para nosotros de bajar de 45 a 40, efectivamente es un proyecto muy bien hecho para el ojalá no sea acomodado también con el tema de la locomoción, ¿no? Porque uno que trabajaba en el tipo de locomoción, esa cuestión sería buena mejorarla, para que los trabajadores pueden llegar al mismo. Es un buen proyecto, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo nosotros vamos? ¿Cuáles son las medidas que hemos tomado o que estamos tratando de ver con la empresa en este minuto? Es que existan capacitaciones muy relacionadas como eficiente tu trabajo para ser más eficiente de forma productiva dentro de la reunión, porque chilenos como nosotros somos muy llanos a hacer un poco de peso. Tú llegas en la mañana, tomas desayuno, conversas con alguien, tomas el diario, te vas a comprar un cafecito, vas a supermercado, vas a la farmacia. Bueno, entonces eso, por las 40 horas se va a tener que bajar el celular, el celular enemigo del trabajo del empresario, como si fuera buenas prácticas sobre el manejo del tiempo. Eso es lo que nosotros estamos viendo a la empresa en este minuto, que capacita a los trabajadores cómo ser productivos, cómo manejar tu tiempo dentro del horario laboral. Si está trabajando 45 horas o 42, ¿cómo vas a llegar a 40 haciendo tu trabajo? Entonces esas son las cosas que nosotros estamos solicitando en este minuto a la empresa, identificar los elementos distractores, que eso va a pasar por nosotros, por la organización institucional, que los mismos ministros dicen ustedes, tenemos que dar una charla a los trabajadores y decirles, déjense el celular, por favor, no leen el diario, vengan a tomar desayuno, no leen comprar, por favor, hagan su trabajo dentro del horario para que ustedes puedan ser productivos y cumplir su horario laboral y irse de forma tranquila para sus casas. ¿No es cierto? Hay que fortalecer los liderazgos, que siempre con los recuerdos de ustedes de derechos, ¿no es cierto? Partir con programas segmentados con tubo de cargos como para medir impacto y analizar la implementación. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ver qué grupo vamos a decir, a ustedes van a comenzar, cuáles son los días, después ir montando o ir revisando, ¿no es cierto? Y hacer un seguimiento a todos los trabajadores que a quienes se sienten apoyados por nosotros, que tienen 45 horas, a lo mejor implementar una mejor automatización para ese trabajo puntual, pero ese es un tema de que la organización sindical es un trabajo, el trabajo de esto es velar por el bienestar del trabajador, buscar mejores condiciones laborales, mejores remuneraciones, siempre eso se logra en base a un diálogo muchas veces un poco amplio, pero al final del día nosotros queremos saber que eso es lo que hemos logrado en estos tantos años, nuestra organización sindical está desde el año 1971, bastante experiencia en el tema sindical y de acuerdo con de acuerdo que hemos llevado con la empresa para ir mejorando. Así que eso lo puedo contar que cómo funciona la empresa privada. Muchas gracias, Lorena. Y queremos invitar al último expositor, Pablo Bolt, quien es gerente legal de CPC. Muy bienvenido. Hola, buenos días. Quiero partir agradeciendo la invitación a la Universidad de Evo Portales, particularmente al decano de la Facultad de Administración y Economía, a Luis Villena, también bueno, a Juan Bravo, gracias por la invitación, el director del Observatorio Económico. Saludos a Lorena Matamala, el sindical y por supuesto a la subsecretaria Giorgio Bocado. Agradecido el espacio, agradecido las presentaciones y de la oportunidad de también conversar con ustedes que son estudiantes de esta universidad en general, porque creo que es importante que todos tengan la oportunidad de entender distintas miradas respecto a temas que están en la contingencia nacional, que en el fondo va marcando lo que son las relaciones laborales y el día a día de las personas al interior de las empresas. La presentación que yo traigo, como ya se han comentado muchos aspectos, voy a pasarla más rápido.
pero tiene un enfoque que considera cómo la reducción de la jornada laboral se relaciona con la productividad. Y hago esa relación porque desde las empresas, por si yo no le dije, la CPC es la Confederación de la Producción y el Comercio, y es la cúpula empresarial que agrupa 6 sectores a nivel nacional en Chile. Agrupa la agricultura, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Comercio, la Sociedad Nacional de Minería, la SOFOFA, la industria, agrupa también a la construcción y a la banca. Representación de empresas de todos los tamaños a lo largo de todo Chile. Entonces, desde esa mirada quiero yo comentar con ustedes algunos puntos y decirles que una reducción de la jornada laboral para nosotros tiene que necesariamente comenzar con productividad. Porque tenemos que lograr varios objetivos, entre ellos uno muy importante, que las empresas formales que existen y las que se puedan formar puedan seguir existiendo y que los empleos también sean empleos de calidad informales. Evitar, digamos, que haya informalidad o un tipo de trabajo más precario. Yo creo que es importante, al momento de conversar sobre la reducción de la jornada laboral, entrar en datos de contexto. Porque si bien es una iniciativa que no es nueva, una iniciativa que ya se ha comentado en marzo de 2017, es una iniciativa que ocurre en un contexto país determinado. Ustedes que estudian en esta facultad de Administración y Economía, es muy importante que tengan en cuenta el impacto de los datos económicos en las distintas regulaciones. En este caso, la regulación laboral. Hoy Chile pasa por ciertas circunstancias que son por mucho escuchadas en la prensa, en la televisión, en las medios digitales, pero que es bueno recordar rápidamente. Si ustedes ven, el crecimiento en Chile es de 2% anual desde el 2014 al 2019, excluyendo la pandemia. Es un crecimiento bastante bueno. Entonces, en las proyecciones del último informe del Banco Central, reciente, la semana pasada, vemos que la proyección de crecimiento para este año está más o menos entre 1,75 y 2,25% este año. Pero si vemos el próximo, ya está corta, estamos con un decrecimiento que está entre menos 1,5 y menos 0,5 del crecimiento. Muy importante tenerlo en cuenta. Lo segundo, la inversión que llega al país registrará una caída del 3,3% este año. Y el próximo año va a tener una caída adicional del 4,7%. Otra vez los datos del IPOM de la semana pasada. Si seguimos viendo, hay un estancamiento de la productividad desde el año 2005, donde la productividad total de los factores ha venido cayendo según la Comisión Nacional de Productividad. La productividad no se justifica solo por los trabajadores, no solo de cargo a los trabajadores que haya más productividad. Tienen que ver con innovación, tienen que ver con tecnología, tienen que ver probablemente con empresas que se adaptan más rápidamente y son más competitivas. Pero también tienen que ver con las competencias y capacidades de los trabajadores. Por tanto, toda esa sumatoria hace lo que es la productividad, donde tenemos un problema país importante pendiente, una tarea pendiente. La productividad implica también que tengamos una caída de competitividad de varios indicadores. Y también vemos, cuando vamos al tema de la jornada laboral, un hecho de quizá, no sé si es conocido por todos, pero la regulación dice algo, ¿no? Dice que el máximo de la jornada ordinaria en Chile es de 45 horas. Pero en los hechos, hace mucho tiempo que muchas empresas ni como promedio se trabajan menos que eso. Es decir, en 44,1 horas semanales del 2010 es lo que más o menos existía, y 42,7 en 2021. Entonces son datos según la OCDE. Si uno viera los datos del INE, son bastante parecidos, incluso son menores. El promedio del INE es más o menos 41,5 horas, promedio de lo que se trabaja en las empresas formales en Chile, reguladas por el Poder del Trabajo. Por tanto, la jornada laboral promedio no es de 45 horas, que es el máximo, es menos. Pero hay empresas que sí trabajan las 45, porque por el tipo de actividad que desarrollan necesitan esa cantidad de horas para poder producir. Por ejemplo, las que trabajan de manera continua. Además, en Chile es importante considerar dónde estamos. Tenemos una informalidad de más o menos 27%. Desde hace varios años se instaló una informalidad que está cerca del 30%. Chile, después de Uruguay, es el país latinoamericano con menos informalidad. Pero tenemos una informalidad que está instalada muy fuertemente. Cuando hablamos de casi 30%, hablamos que casi 3 chilenos de cada 10 no se rigen por el Código del Trabajo ni por ninguna regulación. No tienen protección social, no tienen nada. Entonces, lo que es muy importante es esos datos de contexto para saber a quién va a afectar
las medidas de las que estamos conversando y quienes quedan por fuera porque han estado siempre por fuera. Tenemos además una alta rotación laboral en Chile, tenemos poco uso de las jornadas parciales y altos costos de despido según lo que indica la OCDE cuando nos compara con relación a los demás países. Vemos también que la participación laboral femenina, como ustedes saben, sigue siendo muy reducida en Chile. Como ustedes son la nueva generación, probablemente la generación de ustedes es una generación mucho más empoderada, con mucha más participación laboral femenina. Pero efectivamente Chile está muy detrás de la OCDE, está muy detrás de la mayor parte de los países de Latinoamérica, ni siquiera de la OCDE, de los países de Latinoamérica. Entonces, yo, pese a los datos que les comenté, donde dije fuera un dato muy relevante que ustedes vean en su día a día, que les afecta seguramente por su día a día, como es por ejemplo el incremento importante en la inflación en el último tiempo, y la proyección que tenemos en la inflación durante un buen rato. O sea que para nosotros como país es un fenómeno nuevo, porque la inflación en estos niveles no se veía hace muchísimos años, y nos habíamos acostumbrado a un país sin inflación, o con bajísima inflación. Bueno, hemos entrado en una realidad que es fácil llegar, no es tan fácil salir. Vamos a ver cómo lo vamos a lograr, pero es parte del contexto en que se desarrollan las relaciones laborales y la vida del día a día de todas las personas. Ahora, no obstante eso no implica que los empresarios, la CPC o alguien estén en desacuerdo con la reducción de la jornada laboral. Nosotros pensamos que efectivamente reducir la jornada laboral mejora la calidad de vida de las personas y que es un objetivo deseable que como país tenemos que empujar. Y en ese sentido, siendo que en Chile la tasa de sindicalización es más o menos 20%, y que hay 4 centrales sindicales en Chile, que esas 4 centrales sindicales no tienen tampoco la misma cantidad de los sindicalizados representados en ellas, no obstante eso, son las instancias formales con las que como cúpula empresarial podemos conversar. Y hemos establecido espacios de diálogo abiertos a todas las centrales trabajadoras, las 4 que existen, y hemos podido llegar a la conversación con 3, siendo una de la cuarta que nos ha decidido no participar, una invitación que sigue abierta, pero en ese espacio hemos generado ciertos mínimos consensos y explica que el mundo laboral, efectivamente el mundo sindical, entiende perfectamente que tenemos que caminar juntos en esta reducción para lograr que efectivamente sea una buena noticia para todos, para el empleo y para las empresas. Hicimos algunos acuerdos mínimos, y pongo literalmente algunos acuerdos que logramos recientemente con 3 centrales de trabajadores, la Central de Autónoma de Trabajadores de Chile, la Unión Nacional de Trabajadores y la Central de Trabajadores de Chile. Ustedes pueden ver que el primer punto es reducir la jornada ordinaria de trabajo a 45 o 40 horas efectivas de trabajo semanal debiera permitir que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a una mejor calidad de vida junto a su familia. Hay un reconocimiento de ellos y de nosotros de que eso es cierto. Por tanto, partimos de una primera premisa compartida. No hay una oposición, hay una primera línea de base que todos compartimos. La segunda, la importancia que la reducción de la jornada ordinaria de trabajo y el aumento de costo para las empresas no afecte la productividad. O sea, no hay un problema ahí. Para lo cual es necesario que las partes dialoguen y puedan pactar condiciones de adaptabilidad que permitan reordenar los tiempos de trabajo de manera acorde a las situaciones específicas de las empresas y los trabajadores. ¿Cómo acordamos un formato que nos ayude a ambos? Que permita atender las situaciones particulares y también el empleo y la situación de las empresas. Tercer punto. Es posible que las empresas no puedan reducir de manera inmediata la jornada ordinaria a 40 horas y requieran de un periodo de ajuste. Por tanto, creemos necesaria una gradualidad. Que, por cierto, las indicaciones representables ejecutivas, las actuales ejecutivas, el proyecto de ley las consideran. Lo que debiera facilitar que las empresas puedan tomar acuerdos organizacionales que les permitan adaptarse. Finalmente, cada empresa es una realidad distinta. Y esto es muy importante entender, porque uno tiende a pensar el trabajador, la empresa. No, cada uno es muy distinto. Por ejemplo, por tamaño, por actividad, por ubicación geográfica, sino también por diversas formas de organización, turnos, jornadas parciales, especiales, excepcionales y otras formas de organización. Son distintas las empresas. Cada empresa es distinta a la otra. Hay lugares, por ejemplo, en regiones en Chile que la gente cierra al mediodía y se va a su casa. Se va a su casa a almorzar y parte mucho más tarde. Y eso no es mal visto, es parte de la cultura de esa región, de esa parte. Y finalmente funciona bien porque todos están adaptados a esa cultura. Por tanto, hay empresas como las trabajadores que, debido a particularidades de sus actividades, requieren jornadas especiales y excepcionales. Y con los trabajadores consideramos que es muy importante que estas no se vean alteradas con la aplicación de la reducción de la jornada. Porque esa excepcionalidad es lo que permite que muchas actividades existan y funcionen.
Si las alteramos significativamente, podemos tener un problema con el desarrollo de esa actividad empresarial. Con respecto al proyecto no voy a hacer mayores comentarios porque ya lo comentó el subsecretario, lo comentó bastante Juan Bravo. Yo tengo algunos comentarios que me voy a hacer para el final. Y aquí me voy a copiar de Juan porque saqué la lámina. Yo cuando hago estas presentaciones le comentaba al subsecretario, tomo finalmente distintos insumos de la universidad, de la academia, de los institutos, de las personas que están analizando lo que está pasando, y sobre todo de fuentes públicas. Porque en el fondo la idea del sector empresarial y desde la actividad que a mí me corresponde no es inventar datos, sino tomar los datos que existen, sobre todo los que han sido más validados, para que la conversación efectivamente sea fluida y sea del mismo tono, misma información. Por tanto, comparto lo que decía Juan. Efectivamente, a medida que los países se van desarrollando, las economías van creciendo, las jornadas se van reduciendo. Es decir, vamos desarrollándonos, vamos siendo más productivos, efectivamente vamos mejorando nuestra calidad de vida. Si vemos la productividad, tenemos el problema que comentamos antes, tenemos un problema con la productividad. Chile solamente es más productivo en la OCDE que los 3 países latinoamericanos que conforman la OCDE. Pero claro, cuando nos comparamos a otro nivel de países, estos países que tienen las mejores prácticas, nos encontramos que estamos a la cola de ellos. O sea, tenemos una productividad mucho menor que la que tienen varios países. Por tanto, tenemos un tema allí. ¿Cómo mejoramos la productividad? Porque estamos muy atrás de los países con los que siempre nos gusta compararnos. En horas de trabajo, en productividad y en distintos ámbitos. Cuando vemos la hora de trabajar en Chile, vemos hoy, 45 horas, como jornada máxima ordinaria, sabiendo que se trabaja menos, como les comentaba al inicio, que la cantidad de horas que trabajamos está bastante alineada a lo que trabajaban los países de la OCDE cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Es decir, nosotros hoy nos estamos comparando con ese mundo en el que estamos atrás en productividad, pero queremos tener las mismas condiciones que ellos. Es normal, todos queremos estar mejor. Y es razonable que así sea. Pero tenemos que tener en vista cuál es nuestra situación en comparación a distintos factores de lo que ellos también han logrado. Porque generalmente, y aquí quiero ser bien claro, en la vida como muchas cosas, y en esto también hay atajos. Y los atajos generalmente se pagan con informalidad, se pagan con formatos de trabajo que no son los mejores, y en el fondo lo que nosotros queremos es crecer, porque crecer juntos y crecer el trabajo formal. Cuando vemos el proyecto, nosotros tenemos 45 horas y el promedio de horas de hoy, de estos días, los CDs es 42,2 horas. Nosotros vamos a hacer esta reducción de una jornada ordinaria menor que el promedio de los países de la OCDE. Está bien, es un objetivo, yo creo que estamos encaminados, estamos ya, digamos, todos comprometidos a lograrlo, pero tengamos en cuenta los datos, porque esto es en el fondo de la situación. Tenemos que ver entonces cómo lograr dar este salto adecuadamente. También, si vemos la cantidad de trabajo part-time, es bastante menor, o trabajo parcial, de jornada parcial, es bastante menor que el que existe en países de la OCDE. Alguna vez tuve la oportunidad, justamente por temas laborales, con el Ministerio del Trabajo, de viajar a Finlandia, y una de las cosas que queríamos ver era cómo lograban ellos tener alta participación laboral, cómo las mujeres trabajaban más. Claro, y había un gran uso en estos países de las jornadas parciales. No se consideraba como una precariedad, sino se consideraba como una oportunidad de inserción para personas que sin esa posibilidad tenían que trabajar en la informalidad o estar fuera del mercado. Entonces, claro, para estas personas era una gran oportunidad tener esta posibilidad formal de trabajar. Cuando vemos la implicancia de la medida, muy rápidamente les voy a ver, ya se han comentado, esta es una lámina de una NPT, de la Cámara Nacional de Comercio, una de sus presentaciones. La reducción de la jornada laboral sí trae, porque sí genera costo. Porque efectivamente van a haber menos horas disponibles para hacer las mismas cosas, desde el punto de vista de las empresas. Hay un costo laboral que aumenta el salario por hora de un 12,5%, más o menos, si mantenemos las remuneraciones exactamente iguales como establece el proyecto de ley. Para quienes hoy tienen jornadas de 45 horas, para quienes tienen 45 horas, es un 12,5% la variación. Ahora, ¿qué efecto va a tener esto en la productividad? Va a depender de varios factores, pero claramente de si somos capaces de hacer lo mismo en menos horas. Por ejemplo, hay sectores que para cubrir turnos necesitarán contratar extra, bajando quizás la productividad del trabajador. Y hay una cantidad heterogénea
de empresas según tamaño y sector, que hacen que los efectos, como lo hemos dicho, no sean los mismos para todos. La heterogeneidad, no sé si dan todos los datos, pero las empresas hacen las cosas de distintas maneras, tienen turnos de distintas maneras, unas usan más la jornada de 45 horas que otras, y son muy distintas. Es lo que trato de transmitir. En las empresas, verlas como promedio es muy mala cosa. Es no reconocer sus absolutamente distintas realidades. La duración de la jornada y la productividad. Muchas veces se ha conversado, más en lo político a veces, que si se reduce la jornada va a aumentar la productividad, como que fuera mágico. Y la verdad es que esa no es la correlación. La correlación, como lo hemos visto en países más desarrollados, es que hay que ir logrando aumentar la productividad y el crecimiento para efectivamente ir produciendo la jornada. Muchos factores son causas de la productividad, que decía antes. El nivel de educación, el capital humano, cómo se está formado, cómo está capacitado, pero también tiene que ver con la capacidad de innovación, la transparencia del mercado, la inversión, la infraestructura. Todos esos factores, sumando, tienen que ver con la productividad y tienen que ver con las posibilidades que existen. Ninguno, por ello, por sí solo varía la productividad, sino es una sumatoria, es el conjunto de ellos. La productividad es la llave para el desarrollo, trae como resultado empleos, mejores salarios, mejor calidad de vida, menos horas de trabajo. Por tanto, por eso una relación jornada laboral o relación de la jornada y productividad es una relación que tiene que ser absolutamente conjunta. No puede verse por separado porque sería perder una buena parte muy sustantiva de los efectos que puede tener la reducción de la jornada. La disminución de la jornada, por tanto, no conlleva por sí mayor productividad, sino que es resultado de la mayor productividad. Ahora, la OIT, esta Organización Internacional del Trabajo, hace tiempo, como se mostraba antes, ha mostrado que hay caminos para lograr esta reducción de la jornada. Es decir, ha considerado las situaciones distintas. Por ejemplo, dice, debe tenerse en cuenta que dado el desarrollo económico alcanzado y las posibilidades que tiene el país para proceder a la reducción de la duración del trabajo, sin que por ello disminuya la producción total y la productividad. Es decir, la OIT misma advierte que hay que tener mucho cuidado en que la reducción de la jornada efectivamente no afecte esto. Ahora, hay dos herramientas claras que después se van señalando para que esto ocurra. Una, que está en el proyecto de ley, en la indicación que introdujo el Ejecutivo, que es la gradualidad. Y la segunda que les voy a ir hablando es la adaptabilidad. Es decir, todas esas medidas que permitan hacer los ajustes para que esto ocurra adecuadamente. La iniciativa ejecutiva también incorpora medidas de adaptabilidad. A nuestro juicio faltan muchas más para que esto efectivamente pueda ajustarse adecuadamente, pero reconocemos que hay unas primeras medidas en este sentido. En principio, la reducción progresiva es fundamental, considerando las condiciones de cada sector de la actividad económica. Algunos que tienen trabajo continuo, cuál es su realidad, los que tienen ya hoy unas jornadas, por ejemplo, oficina bastante más reducida, cuál es su realidad, cada uno es distinto. ¿Qué más puedo decir? Debería permitirse, dice aquí, que el promedio de la duración normal del trabajo se calcule en base a un periodo más largo que la semana, lo había comentado Juan. Cuando circunstancias especiales, la misma rama de actividad o necesidades técnicas lo justifiquen. La misma OIT propone distintas medidas de adaptabilidad. Las lista y señala, todas ellas pueden ayudar a que una reducción de la jornada laboral efectivamente no afecte el empleo y permita ajustes en las empresas que les permita ser igual de productivas o más o igual de competitivas. Aquí hay algunas que yo creo que es importante tomar, horarios terminados en entrada y salida, semanas de trabajo comprimidas, sistema de promedio de horas, incluidas las horas anualizadas, reducción de la jornada en tiempos de crisis, que se toma generalmente a través de leyes específicas, pero algunas de medidas permanentes en este sentido, y sistemas de tiempo flexible de cuenta de cobro de tiempo, que son las llamadas bancos de horas. Estas son las medidas que la misma OIT promueve, que acompañen conjuntamente la reducción de la jornada para no afectar la productividad y la competitividad. ¿Qué otra actividad? Para terminar muy rápidamente, voy a comentar en más detalle, cuáles son algunas propuestas que nosotros pensamos desde el sector empresarial y sin anticipar todavía al subsecretario. Todas las observaciones que vamos a hacer probablemente al Congreso cuando seamos llamados a exponer. Quiero comentarles en qué estamos pensando nosotros. Nosotros estamos pensando que la gradualidad es un check y un objetivo logrado efectivamente en este proyecto de ley. Es un avance, sin duda, y una de las medidas esenciales para que esta reducción de la jornada sea efectiva. Pero la segunda, que es muy importante, tiene que ver con la adaptabilidad. Y ahí tenemos un debe pendiente, porque muchas empresas que aún con las medidas que existen,
no van a poder adaptarse adecuadamente. ¿Cuáles son? Nosotros pensamos que es importante privilegiar el diálogo. Por ejemplo, hay una medida de adaptabilidad que tiene que ver con justamente horarios escalonados para madres y padres, trabajadores y trabajadoras de niños y niñas de hasta 12 años. 12 años, es importante. Y las personas que tengan el cuidado personal de esto. Pero esto, como está en el texto, se lo contaba a su secretario, tenemos que verlo, nosotros lo leemos como una imposición unilateral, no como algo que se pacte. Y siendo una situación que se necesita conciliar, y que todos reconocemos que se requiere conciliar, hay que ajustarlo con la empresa, para que no ocurran circunstancias que son indeseadas para el trabajador y indeseadas para la empresa. Entonces es fundamental que incluso medidas como esta sean pactadas. Por cierto, todo esto en lo que tiene que ver con conciliación trabajo-familia, lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, los menores de edad, tenemos que sin duda, como estamos con su secretario, avanzar sin duda en una discusión seria y con un final rápido en materia de lo que es el cuidado de los niños, ¿no? Tenemos que ver el tema de la salud cura, tenemos que ver cómo abordamos cosas pendientes que encarecen el trabajo femenino y que efectivamente no permiten una adecuada participación de las mujeres en el empleo formal. Eso es una parte. Como segundo tema, yo creo que es importante retomar, curiosamente, la indicación del Ejecutivo. Dentro de las indicaciones se suprime una norma que aprobó la Cámara de Diputados en el primer trámite legislativo. Ustedes saben que se discute primero en una Cámara, después se discute en otra Cámara, y se aprueba inmediatamente, pasa para hacer ley, o puede haber una tercera discusión sin modificaciones y vuelve a la Cámara de origen. Entonces la cosa más es legislativa. Bueno, este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, ahora pasó al Senado. El Senado recibe las indicaciones del Ejecutivo, sus sugerencias, y por tanto va a tener que volver a ir a la Cámara de Diputados. Pero en esta hay indicaciones del Ejecutivo y una que suprime justamente una norma aprobada en la Cámara de Diputados que tiene que ver justamente con el promedio de horas. Había una norma que permitía que se puedan acordar jornadas laborales ordinarias promedio, en periodos bimensuales y trimestrales. Es decir, un poco lo que indica la OIT como una de las alternativas que tenía. Yo creo que es bueno reincorporarlo, porque efectivamente se vuelve una herramienta más. ¿Todas las empresas van a poder hacer esto? No. Algunas sí. Bueno, pero justamente lo que es importante es que exista un menú de alternativas donde cada empresa con sus trabajadores pueda pactar las condiciones que mejor se ajustan a su realidad y a la realidad de los trabajadores. O sea, en el fondo, contar con más herramientas es una gran posibilidad. El tercer punto. Yo creo que no es bueno alterar la duración de la jornada parcial, lo hemos comentado. La jornada parcial es la que dura 2/3 de la jornada ordinaria. Como hoy la jornada máxima es 45 horas, el máximo de la jornada parcial hoy es 30 horas. Si bien se va a reducir la jornada ordinaria a 40 como máximo, no tiene mucho sentido ajustar una jornada que ya producía 30 horas ahora a 27. Porque si bien proporcionalmente corresponde, o correspondería, desde el punto de vista laboral, nadie que trabaje 30 horas o hasta 30 horas podríamos decir que está trabajando en exceso. Y la cantidad de horas de poder trabajar esas 30 puede significar una mejor remuneración y una mejor oportunidad. Una de las grandes discusiones que a veces ocurren es con aquellas personas que indican que están trabajando menos horas de las que quisieran, no sé si han visto los datos. Y si los ponemos en las jornadas a 27 o menos horas, bueno, van a terminar trabajando bastante menos y yo creo que no mejorando las condiciones de ellos. Finalmente también tengo dos medidas más. Yo creo que hoy el Código del Trabajo desde el año 2016 prevé ciertas posibilidades de pactos de adaptabilidad. Y ahí está ya la jornada comprimida, para trabajar 4 días, por ejemplo. O ciertas jornadas de acuerdo para conciliación de responsabilidad familiar. Sin embargo, si ustedes ven los datos duros, o si se observan los datos duros, de 2016 a 2022 se ha usado casi nada de esas medidas. Y yo he preguntado en empresas con alto nivel de sindicalización, por ejemplo las mineras, que tienen 70 y 80% de sindicalización, depende del sector, muy atípico en Chile en relación a otras empresas, ¿por qué no lo usan? Y hay varios factores que explican que no lo usan. Probablemente hay factores que tienen, bueno, primero está el tema de que es una segunda negociación, porque tiene que ser fuera de la negociación arreglada. Y hay factores que no están permitiendo eso. Yo creo, además se requiere que sean empresas que tengan 30% más de sindicalización. En Chile son pocas las empresas, salvo las que tienen muy elevada sindicalización, que tienen 30% más, porque la sindicalización nacional promedio no llega al 20%, está en 20% más o menos. Entonces, creo que aquí tenemos un camino que explorar
porque si bajamos las barreras, podríamos ver si efectivamente hay más empresas que estén disponibles a hacerlo y sindicatos que estén disponibles a hacerlo. Yo creo que 6 años ya es un tiempo razonable para hacer una evaluación y decir que se ha usado poco o se ha usado casi nada. Algo tenemos que hacer para que efectivamente más personas puedan recurrir a él. Finalmente, yo creo que hay que abrir el espacio a los pactos en tiempos de crisis. Esos pactos generalmente se plantean, o sea, frente a la crisis de 2008, crisis financiera. Tuvimos ahora recientemente lamentablemente el tema que nos tiene a todos con mascarilla, que es la pandemia, y se generan normas especiales. Pero es bueno tener una norma permanente que permita efectivamente que las partes puedan pactar con las situaciones de su sector, de su empresa, son complejas, alternativas de reducción de jornada, alternativas que permitan efectivamente mantener la formalidad sin perder los empleos, sin que eso genere más tensión y facilite que estas cosas fluyan rápidamente. Yo solamente tenía eso para compartir con ustedes. Yo solo quería decirles una vez más, como sector empleador, representante de gran cantidad de empresas a nivel nacional, no nos oponemos, y no va a ser esa la posición nuestra, ni públicamente lo ha sido, en el Consejo Superior Laboral en ninguna instancia, y tampoco la conversación con los sindicatos de la persona de la jornada, pero sí requerimos que la conversación siga afinándose y sigamos construyendo más medidas que permitan que efectivamente esto sea favorable para el empleo, pero también favorable para las empresas, mantenernos todos de manera sostenible y formal. Tenemos que evitar engrosar este 27% de informalidad, o casi 30%, porque finalmente ese es el peor escenario posible para nuestro país, y no podemos regular solo con un pequeño grupo, tenemos que regular para todos, permitiendo que todos mejoremos nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Quiero invitar a los 4 expositores a pasar adelante y en virtud del tiempo vamos a permitir solamente 3 preguntas. Si quien tenga preguntas, por favor levantar la mano, creo que es una buena instancia. Buen día, en realidad. Para el subsecretario, en relación a lo que comentaban de la reducción de horas laborales y algunas gráficas y estudios que han comprobado que eso significa mayor empleabilidad y por lo tanto un aumento de la inflación. ¿Qué proyecciones tiene usted para el año 2023? Creo que es importante desacoplar la discusión de la reforma de 40 horas de la coyuntura económica. Primero porque ya lo señaló el Banco Central, la presidenta del Banco Central, también lo ha señalado el ministro Marcel, que se espera que durante este trimestre alcancemos los límites de inflación, y una vez que eso ya ocurra con las medidas que el propio Banco Central está tomando, se espera que esa reducción de la inflación se vaya desarrollando de manera significativa a lo largo de este año y el próximo. Creo que las cifras que ha planteado tanto el Banco Central como Hacienda van en esa dirección. De ahí realmente está acompañado con una agenda de productividad muy intensiva y con un trabajo hacia las pymes de economía muy relevante. Entonces, en ese contexto, el proyecto que nosotros estamos planteando, en caso de aprobarse, nosotros esperamos que se pueda tramitar durante 2022, durante este segundo semestre, va a significar que recién el primer año de reducción de jornada laboral se realice a finales. La reducción de 2 horas adicionales recién a finales de 2025. Y si uno revisa todas las proyecciones que ha entregado el Central, como también el Ministerio de Hacienda, ya la situación económica inflacionaria estaría en una situación mucho mayor. Por lo tanto, creo que es importante en esta discusión desacoplar la discusión inflacionaria que actualmente estamos viviendo, en la cual todas las instituciones que tenemos como país están haciendo lo suyo, de una reducción gradual que creo que justamente, y eso es lo que señala toda la experiencia comparada, permite ir acompañando esta reforma sin que tenga efectos significativos tanto en el empleo como en el salario. Eso estamos apuntando, y de ahí que la gradualidad propuesta de 5 años, creemos que es responsable justamente para afrontar ese escenario.
Para el subsecretario igual, y bueno, los nombrados académicos, me cae la duda, principalmente tomamos datos y modelos de países desarrollados, como lo es Reino Unido, y hablamos que tenemos un sueldo de 1.500 euros, etcétera, etcétera, 40 horas de trabajo, Francia con 35, y hablamos de reducir ahora en Chile, pero tenemos un sueldo de un tercio de estos países. Entonces, ¿cuál es la visión del gobierno, en este caso? ¿Y cómo podría aumentar el que la gente quiera trabajar, que ocupar esa hora que van a ser destinadas para, en este caso, familia, etcétera, etcétera, a no tener un segundo empleo? Por ejemplo, una jornada de 4x3 en Portugal. ¿Y quién nos dice que en Chile esa gente que tiene la necesidad económica, perdón, ocupa ese día extra para trabajar part-time? Eso en realidad. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ahí sí. Primero comentar que efectivamente nosotros ahí mostramos varios casos de experiencias del mundo desarrollado, porque ahí tenemos buenas lecciones, nada cierto, con medidas que permiten mitigar los impactos negativos de la economía. También yo les comentaba que en América Latina la norma son las 48 horas. Esta es una región donde se trabaja mucho, Ecuador que tiene 40 horas, Chile ahora que va a avanzar, ¿cierto? Pero efectivamente nuestra región como cultura se caracteriza por la utilización de jornadas extensas, y justamente por eso es que para evitar todos estos impactos perniciosos, ¿cierto? Hay que comentar el tema del bajo salario, todos los posibles efectos negativos. Es que es tan importante, a mi juicio, tomar las lecciones, sobre todo las que han sido documentadas por la evidencia como casos exitosos. Y a mi juicio, el proyecto en ese sentido también con esas lecciones. Yo creo que deben ampliarse la medida de adaptabilidad para acercarnos más aún a esos casos exitosos, pero el proyecto recoge un plan de técnico en general, a grosso modo, así que por lo menos como punto de vista técnico, en la medida en que podamos acercar a esas lecciones, el impacto podría ser muy reducido y así maximizar los beneficios que tiene esta reforma y reducir al mínimo los costos. Y de paso, con el subsecretario le dedica la solución desde el punto de vista del gobierno. Bien, y agradezco la pregunta, porque es una preocupación que hemos de hecho conversado con la organización en este proceso de diálogo. A ver, lo primero que hay que señalar respecto a la materia, bueno, el gobierno este año ha hecho un esfuerzo muy significativo de avanzar en una alza de los salarios mínimos, que tiene una serie de efectos positivos en términos relativos de incorporar más mujeres en clase salarial, también reduce algunos efectos de reducción de desigualdad, y además de forma inédita lo hicimos con un paquete de medidas de acompañamiento a las pymes, que también son las que muchas veces quieren más dificultades la tasa de cosas. E incluso incorporamos algunas medidas de ajuste inflacionario para la canasta básica de alimentos, como también un reajuste automático del salario mínimo al 2023, en caso de que la inflación esté, como sabemos, sobre los 9-10 puntos, que va a ser un poco mayor a eso. Ahora, dicho eso, también hay dos cosas que creo que es importante colocar sobre la mesa. En la experiencia comparada que nosotros realizamos, efectivamente, existen una serie de mecanismos como los que quizás han planteado. Pero hay un elemento que es clave. La gran mayoría de esos países tienen primero una negociación colectiva sectorial que le permite a esos países alcanzar mínimos que permiten regular el conjunto de estos pactos de adaptabilidad. Y segundo, que las tasas de cobertura que tienen la negociación global, que si bien la sindicalización es algo que se está reduciendo a nivel general planetario, pero las tasas de cobertura que tienen las negociaciones globales hacen que estos acuerdos se realicen de manera colectiva. Y eso es bien importante. Todavía hay un país donde la negociación colectiva a un nivel
es simplemente de facto, voluntaria, no existe, y segundo, todavía tenemos poca cultura de llegar a ese tipo de acuerdos más allá de las grandes empresas. Entonces, creemos que si hay una discusión que va en línea con estas medidas, eso tiene que ir de la mano de fortalecer el derecho laboral colectivo, porque además es la forma, la negociación colectiva es la forma en que los países modernos procesan esas discusiones entre las empresas. Ahora, adicionalmente, si uno revisa la experiencia comparada del 2001, efectivamente la transición de esa reforma, y ahí nosotros tuvimos el trabajo de apoyo de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, del Centro Microdato, nos planteaba como otro estudio organizado que los efectos en el empleo, no hubo efectos significativos en el empleo, pero además en el caso específico de si esa reducción de 48 a 45 horas no significó que más personas se emplearan en el empleo. Por supuesto, en una reducción distinta, eso es algo que hay que observar, pero por lo menos en lo que hemos podido realizar de la experiencia comparada, no observamos que hubiera en esa reducción de jornada este segundo empleo que muchas veces se tiene. Hay distintas explicaciones de por qué eso podría ocurrir, porque implicaría cambiar un sector económico a otro, y viceversa, pero al menos nosotros tuvimos que la clave, y en eso hemos hecho un trabajo muy articulado, y por eso nos parece tan central colocar el Servicio Nacional de Capacitación, abrir el Servicio Nacional de Capacitación para las pymes, es que todo lo que tiene que ver con ajuste en el proceso de trabajo, tenemos que centrar justamente para que estos potenciales efectos no se produzcan. Entonces, la gradualidad y el acompañamiento de las pymes creo que va a ser una de las claves justamente para que estos temores, que son legítimos además, que se han planteado en la sociedad, no finalmente no ocurran. De ahí que esta reforma, por este término, hay que verla de manera integral, ¿verdad? Todo este paquete de productividad, el paquete de apoyo a las pymes, la reducción de la jornada laboral, porque si no se queda claro los efectos específicos de cada una, puede que todas tengan algunas situaciones, pero cuando uno ve de manera integral, vemos que se puede ir avanzando al mismo tiempo con mayor calidad de vida, ajustando esto también a las distintas realidades productivas y sobre todo acompañando a la pequeña y mediana empresa, que es la que justamente a veces no tiene tantas herramientas muchas veces para enfrentar de manera autónoma estos procesos. Muchas gracias a nuestros expositores, a nombre de la Facultad de Economía, perdón, de Administración y Economía, ¿verdad? de Ingeniería Comercial y de CAICO. Agradezco que hayan estado hoy en este seminario y a ustedes, nuestros expositores, gracias por confiar en nosotros y estar esta mañana acá. Muy buenas tardes. Sí, mascarilla.